Bueno, vamos a hablar un poco de las tablas de verdad. ¿Cuáles son los valores de verdad? Los valores de verdad es de una proposición sencilla o simple, puede tener dos valores, verdadero o falso. Acá tenemos esta tablita, ustedes pueden ver la variable, esta es la variable P y Q. Y la variable puede tener uno de esos valores, puede ser verdadero o puede ser falso. Cuando tenemos dos variables, la idea es conjugar los valores entre ellos sin que se repitan, ¿sí? Verdadero, verdadero. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Falso, falso. Este es un conectivo lógico que tiene su regla para determinar la salida o la respuesta a esto, dependiendo de este conectivo. Y es lo que vamos a ver, los conectivos que hay. Ahora, la salida que nos dé solo puede ser una columna con un valor en cada fila. Acuérdense, columnas y filas. Entonces, si la respuesta de toda la columna fuese verdadera a todos, eso se llama tautología. Si la respuesta fuese toda falsa, se llama contradicción. O si la columna tuviera mezcladas, como en este caso, esa es una contingencia. ¿Estamos? Conectivo, símbolo y nombre. No es esto. Vamos a utilizar ese simbolito acá. Es la negación. El O, el conectivo O, el símbolo sería esto, como una V o como pues un sombrerito hacia arriba. Y le vamos a llamar disyunción. El I, ese sombrerito hacia acá, es la conjunción. Y el sí entonces, o sea, el conectivo sí entonces, lo vamos a terminar con una flechita apuntando hacia la derecha, que es la condicional. Y el sí y solo sí, doble flecha, bicondicional. ¿Estamos con esos? Vamos a trabajar sobre esos cinco conectivos lógicos. Tenemos acá la primera tabla. Conjunción. P. Disculpe. Q. Adelante. Podría regresar otra vez a la diapositiva anterior, es que me quedé en la antepenúltima, disculpe. Ahí está, el sí entonces, o sea que es, el implica que es condicional. Y tenemos la doble implicación, que es la bicondicional. Lick, perdone, siempre va a estar subiendo Sí, esto vamos a Classroom. a trabajar con eso. Y el libro contiene toda la clase de aquí hasta el último día. Muy bien. Bueno, estamos. Les explicaba la conjunción. PQ. ¿Cómo se llama este? Pertenece. ¿No? ¿Y? Y. Conjunción. Es el Conjunción. conjunción y es el I. Entonces, cuando hablamos ya con esto, sería el I. Ahora, tenemos dos variables y les dije que cada uno tomaba verdadero o falso. Pero la idea es conjugar sin que se repitan. O sea, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Ese es lo máximo que se puede llegar a tener con dos variables. Si tenemos una variable, ¿cuántas filas son? Solo es verdadero y falso. Como son dos variables, ¿cuántas filas son? 4. 4. Si tuviéramos tres variables, ¿cuántas filas serían? 8. 8, exacto. Si tuviéramos 4 variables, 16. muy bien. 5 variables, 32. 32. 6 variables, 64. 64. Después, 128, 256, 512, 1024. Y ahí empieza a tomar sentido. Bueno, las computadoras hablan en ese lenguaje. ¿Cuánto tenés? 128, 256 de memoria y todo ese tipo de cosas. Entonces, de ahí donde surge todo esto de la tecnología. ¿Sí? Ahora, volvamos a esto. Para saber cuántas filas se forman, podemos pensar en el doble de esto, el doble del doble, empezando con el 2, o usamos la fórmula 2 a la n, donde n es el número de variables. Entonces, 2 elevado a la potencia de n, según el número de variables, nos va a arrojar la cantidad de filas. Bueno, P y Q se lee aquí. P y Q, ok. Verdadero y verdadero nos da verdadero.
verdadero y falso nos da falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso nos da falso. ¿Qué lógica detectan ustedes acá? Solo cuando tienen las dos verdaderas es verdadero el resultado. Exactamente. Es como cuando imaginemos que tenemos el verdadero en matemática también puede ser 1 y el falso es 0. Y el i sería como la multiplicación. 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. Y 0 por 0, 0. ¿Ya? Entonces la lógica en el i o en la conjunción es que los dos tienen que ser verdadero para que sea verdadero. De lo contrario es falso. Pasamos a la disyunción. Y es el sombrerito hacia arriba. O mejor conocido como el O. ¿Sí? El O. El I es como la multiplicación y el O va a ser como la suma. Entonces, tenemos otra vez nuestras 4 filas y sin que se repitan empezamos a conjugar. Le decimos verdadero o verdadero, verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Falso o verdadero, verdadero. Falso o falso, falso. ¿Qué lógica detectan ustedes acá? En estas solo hay más verdaderos que falsos y en la confusión más falsos que verdaderos. Sí, pero ¿cuándo nos va a dar verdadero? Sí, porque No. como usted mismo dijo que era una suma. Ujú. Nos va a dar falso cuando los dos valores sean falsos. Exactamente. El resto es verdadero. O, mejor dicho, con un verdadero que aparezca, la respuesta va a ser verdadera. Y solo es falso cuando los dos son falsos. En el i o en la conjunción, con un falso que aparezca, ya es falso. O como en la suma de binarios, 1 y 0, pues 1, 1 es 1, 1, 0, o sea, 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1, y 0 más 0 es 0. Entonces, esto es como la suma, eso es como la multiplicación. Entonces, esa es la regla y vean la lógica de eso. Ahora pasamos a la condicional. Si P, entonces Q. Entonces, si verdadero, entonces verdadero. ¿Cuál sería el resultado? Verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, verdadero. Y falso, falso es verdadero. ¿Qué podemos decir de esto? En que es falso, solamente va a ser falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. De lo contrario, todo lo demás es verdadero. ¿Estamos? Bueno, y tenemos el bicondicional. El bicondicional es sí, solo sí. P, Q. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Y falso, falso, verdadero. ¿Qué lógica detectan acá? Que cuando ambos tengan el valor de verdad verdadero o ambos tengan el valor de verdad falso, va a ser verdadera la respuesta. Exactamente. O, si ustedes recuerdan la ley de signos. Más por más, Más. más. Da más. Más por menos, Menos, Da menos menos. por más Menos, menos, y menos por menos. más. más, Muy bien. Esa es la lógica que vamos a utilizar. O cuando los dos sean del mismo valor, es verdadero. Y cuando sean contrarios, es falso. Bueno, esa es la doble implicación. Ahí se recuerdan. Bicondicional, condicional. Sigamos. Aquí hay una pequeña tabla de verdad. Entonces, imaginemos que no tenemos todo esto y tenemos solo lo de aquí arriba. Comenzamos a llenar. Ok, tenemos P y Q. Entonces, como sé que hay dos variables, yo tengo que tener 4 filas. ¿Cómo lo distribuyo? La primera variable, coloco la mitad del total de las filas, la mitad verdaderas y la mitad falsas. La siguiente variable, la mitad de la mitad. ¿Sí? O sea, la mitad de esto. La mitad de 2, verdadero, falso, falso. ¿Sí? O mejor dicho, la última variable siempre va a terminar en verdadero, falso, falso.
Total que no se repiten los valores en la tabla. Ok. Esto, la negación. ¿Sí? ¿Qué dijimos que era negar? Es colocar lo inverso, o lo contrario. Si P es verdadero, no P, ¿qué es? Falso. Acá, falso. Niego falso. O sea, tengo falso y lo niego, se convierte en verdadero. ¿Sí? Como la ley de signos. El negar es como colocar el negativo. O sea, si yo tengo menos 3 por menos 1, se convierte en positivo. Menos Q. O sea, no Q, mejor dicho. No Q. Niego Q. Si tengo verdadero, es falso. Falso, verdadero. Verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Qué dijimos que era esto? Y Y. Entonces vemos que es verdadero y verdadero. Verdadero. Verdadero y falso. Falso, falso y verdadero. Falso, falso y falso. Falso. La regla. ¿Este qué era? O. O, ¿cómo se llamaba? El nombre, disyunción. Atención. Verdadero, verdadero o verdadero. Verdadero. Verdadero o falso. Verdadero. Falso o verdadero. Verdadero. Falso o falso. Falso. Digamos que todas son verdaderas, menos cuando los dos sean falsos. Aquí tenemos el implica. Ya vemos en qué caso es falso, ¿verdad? Cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Y todo lo demás es verdadero. Y la doble implicación solo cuando los dos valores son iguales. Verdadero, verdadero, verdadero. Cambio acá, verdadero, falso, 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 verdadero, falso. Y falso, falso, verdadero. Ok. Ahora veamos esa tablita. Nos dan esto. Dice, dada la siguiente proposición, P implica Q, O, no Q y R. Regla. Hay que definir las variables. Hay que darle el valor de verdad a cada una de las variables. Hay que definir las filas. Y después se trabajan de dos en dos, comenzando de izquierda a derecha. Aquí hay 2 y me va a dar un resultado. Aquí hay 2 y me va a dar un resultado. Luego ese resultado, aquí hay un conector, ¿sí? O un conectivo. Y eso tengo que obtener un resultado mayor y eso es lo que tengo acá. A ver, son 3 variables. Ya dijimos, ¿cuántas filas se forman? 8. 8. ¿Cómo repartimos la primera variable? De los 8, la mitad en verdaderos y la mitad en falsos. La siguiente, la mitad de la mitad. Si aquí fueron 4, que serían 2. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y la última columna. Un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Ustedes ya sabrían llenar eso, ¿sí? Esa hoja está en el libro, está vacía para que la trabajen. No Q, ¿qué sería aquí no Q? Dígame. Colocar el valor inverso. Ok, entonces, ¿qué sería aquí? ¿Dónde está el punto rojo? Falso. Falso. Verdadero. Verdadero. Falso. Falso. Verdadero. Verdadero. Excelente. P implica Q. A ver. ¿Qué valor va acá? ¿No se acuerdan? Falso. No, todo es verdadero solo cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Falsa. Entonces es falso. Y ahí lo contrario, Verdadero. verdadero. Entonces, aquí sería verdadero, verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Aquí, Falso. falso. Aquí, Falso. aquí. Eso. Verdadero. 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 Muy bien, ya tenemos P implica, lo que, la primera opción acá. Ahora vamos con el no Q y R. Entonces ya sabemos qué valor era acá, no Q, y ya sabemos qué valor era acá. ¿Qué iría acá? Falso. ¿Por qué? Porque no Q es falso. Y aunque R sea verdadero, dijimos que en el I, con un falso que hay, es falso. ¿Sí? Aquí el no Q tiene falso otra vez. Y aquí es falso. Falso, falso, falso. ¿Qué valor tiene no Q aquí? Verdadero. Verdadero. ¿Y aquí el R? Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero y verdadero? Verdadero. Verdadero.
Y así sucesivamente, ya con la regla que conocemos nosotros. Después que tenemos esta columna y esta columna, pues viene con el O. Entonces ya vemos que aquí era verdadero y ya vimos que aquí era falso. ¿Y el O que nos dice de verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Y así sucesivamente llenan esta tablita. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No. Excelente. Muy bien, entonces, reglas. Corchetes, paréntesis primero. De 2 en 2, de izquierda a derecha. Trabajo 2, después trabajo 2, pero si hay negados, primero trabajo una columna de negados. Y ya luego que tengo esto, tendría el conector. Entonces, como eso sería en cuanto a la lógica simbólica. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Así como ahí también hay como ley de signos. Por la forma que está diciendo que se tiene que operar. Bueno, sí, algo como la ley de signos, pero no tan así. Pero No. sí, de izquierda a derecha, Ajá. de 2 en 2, y respetamos los paréntesis. Entonces, este paréntesis con este, ¿no? Hay que trabajarlo. Esto. Por eso es que les recomiendo que vayan poniendo las variables con sus valores de verdad. ¿Sí? Después trabajando de 2 en 2, y ya cuando tienen los resultados, mezclando eso. ¿Sí? Así es como trabaja. Bueno, entonces, en la página número 14 está esta tarea. Esta. Pueden trabajar. Veanla, analícenla, de izquierda a derecha. Vean cuántas variables hay. 4. ¿Cuántas filas deberían de salir? 16. 16. ¿Cuál es mi primera variable? P. Muy bien. ¿Con cómo comenzaría P? ¿Con cuántos valores de verdad en verdadero? Con 4. Con 8. 8, exacto. La mitad ahí se acuerdan. La mitad de las filas, y ahí Q, ya saben que la mitad de la mitad, después R y después S. ¿Sí? Hay 4 valores. Después trabaja en la columna de los negados. Aquí encuentro un negado, niego Q, niego S, niego P y niego R. Entonces hay que trabajar la columna de los negados. Después de eso viene el orden de los paréntesis y corchetes. Llave, llave. O sea, aquí abre llave y aquí cierra llave. Y trabajamos de 2 en 2. O sea que P con Q negado, o sea, y implica, ¿verdad? P implica Q negado y su columnita. ¿Sí? Después no puedo trabajar Q con esto porque primero debo resolverlo del paréntesis. Entonces, R, I, no S, columna. Luego que tengo esto, me voy con el Q, sí, solo sí, lo que me resultó aquí. ¿Ya? Y al obtener eso, ya puedo aplicar el I de la primera columna con esto. Se vuelve interesante ya teniéndolo ahí en la hoja, por favor, a mano. Empiecen a trabajarlo. Usen la lógica, porque la idea de este curso es desarrollar la lógica. O sea, ¿qué es lógico y qué es lo que viene? Después de ustedes, cuando tengan que resolver problemas en su trabajo, se van a dar cuenta que pensar con lógica les da más velocidad que otros que no lo hacen. Después de esto viene el, vean, aquí abrió ya, aquí cerró llave. Todo lo que resulte de esto en una columna se va con el sí entonces de lo que resulte de todo esto. Pero primero voy a trabajar, por ejemplo, esto. No P o R. Tengo el resultado de no P o R. Después tengo que negar lo que me resulte del P no R. Miren, hay una negación de todo. O sea, no está negando solo al no P, sino que niega lo que está dentro del paréntesis. Es no P o R. Otra columna. Eso implica, porque aquí abre llave y cierra aquí la llave. Orden lógico. Su cerebro lo va a llevar a orden lógico. Acá tengo no R o S, otra columna. Cuando tengan ese resultado, y ya tienen ese resultado, entonces ya implica, este implica a este, y tienen su columna. Si se dan cuenta, la primera parte esta de la izquierda se quedó por allá esperando. ¿Por qué? Porque primero debo resolver esto. Lo que me resulte de esto, voy a decir, porque vean, aquí está el corchete que cierra hasta aquí.
y digo, bueno, lo que me resultó de esto, voy a decir esto sí y solo sí, lo que esté aquí adentro. No Q, y no S, mi columna. Y lo que me resulte, lo niego todavía, o sea, niego eso. Cambio, si es verdadero o falso, si es falso o verdadero. Y tengo mi columna. Lo que me resulte, ya lo trabajo con lo que me salió de estas llaves, que es el sí y solo sí. Y esta gran parte me da una columna de resultados. Ya teniendo eso, entonces ya le aplico esto de acá. Esto implica a esto. Y columna. Ahí van a salir los resultados. Y ustedes tienen que decir, bueno, ¿cuántas filas se generan? Muy bien. Cuidar el orden y precedencia. ¿Qué resultado es? Si es tautología, si es contradicción o si es contingencia. Muy jóvenes.